Aprovechen quienes son aficionados, ¿verdad?, a las redes sociales, ¿verdad? Algunos creo que no pueden dejar el teléfono en 5 minutos, ¿verdad? Tienen que estar con enfermedad. En algunos casos quiero felicitarlos porque yo veo mensajes de la hermana Aurora, de la hermana Connie, bueno, de Denis más, es el que más publica, ¿verdad?, mensajes durante toda la semana de ánimo con pasajes de la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. El TikTok y otras cosas, eso no, hermano, eso no nos sirve, no ayuda a nada, ¿no? Mejor usemos ese dispositivo, esos medios, para animarnos con la palabra de Dios. No nos podemos ver, mandan un mensaje y lo vemos. Yo he estado siguiendo mensajes que la hermana Connie ha publicado. En algunos me he sorprendido de que la hermana o es predicadora, ¿verdad?, o está bajando información de otros lugares y la está utilizando bien. Y ya me imaginé que fue eso, ¿verdad?, porque ha publicado, ha hecho unas publicaciones muy certeras, ¿verdad? Y yo dije, bueno, gracias a Dios, lo he leído, hermana Leo, lo que manda Denis, lo que manda usted. A veces la hermana Aurora también manda un mensaje y con un pequeño mensajito. La hermana Chelito también a veces manda mensaje, también un pequeño mensaje con una porción bíblica, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, animarnos con la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero, antes de entrar en el tema que quiero compartirte en esta tarde, quiero compartirte, dice Jeremías capítulo 20, y me gustaría que no lo busques, yo lo voy a citar, que solamente quiero que escuches, por favor, hermano. Dice el profeta Jeremías: ya habían pasado el ministerio de Jeremías duró 40 años aproximadamente, su ministerio. Probablemente cuando escribe y hace esta declaración del capítulo 20, Nehemías ya llevaba más de 30 años de ministerio, probablemente al final de su ministerio. Y dice lo siguiente, el profeta Jeremías, capítulo 20, verso 7 en adelante, dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Una vez más dice: oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciéndome todos mis amigos. Mira lo que dice la Biblia: todos mis amigos, no dice sus enemigos, mis amigos miraban si claudicaría. Acuérdate, acordémonos, hermanos, hay personas que están buscando que tú y yo claudiquemos, que tú y yo dejemos la fe, que tú y yo dejemos de orar, dejemos de leer la Biblia, que tú y yo dejemos de evangelizar, de dar testimonio. Muchas de esas personas que dicen ser nuestros amigos están esperando esto. Ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya ¿para qué quieres discutir por los domingos? Ocúpate en otra cosa los domingos. Mira lo que dice Jeremías: mis amigos estaban esperando que claudicara. Tenemos que aprender, hermanos. Y dice el profeta: quizás se engañarán, decían ellos, quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Hay personas que lo que quieren están esperando que tú y yo claudiquemos, o los cristianos claudiquemos, neguemos a Dios, neguemos su palabra, neguemos lo que él quiere que hagamos, cómo vivamos, y están esperando para tomar de nosotros venganza. Puedo decirte con tristeza en mi corazón, de personas que yo conocí hace años, y lo digo con tristeza en mi corazón, que un tiempo estuvieron sirviendo a Dios, o tratando, o aparentando servir a Dios, y después claudicaron. De uno de ellos, que yo lo consideraba mi amigo y mi hermano en Cristo, cuando él renunció a la vida cristiana, y lo voy a decir con tristeza en mi corazón, ¿sabes en dónde andaba él? En las discotecas y en los bailes otra vez, invitándoles de tomar a personas que nos conocen a nosotros. ¿Qué triste es eso? ¿No?
Qué triste es eso. Lamentable es eso. ¿No? Yo veía en uno de ellos, yo veía en él un tremendo potencial. Yo pensaba, él fue al Instituto Bíblico en Betel, no lo pudo graduar, pero yo veía que él tenía al principio un gran amor por la obra de Dios. Y yo pensé que él podía ser un evangelista, pero me equivoqué. Me equivoqué porque quizás, con toda seguridad, algo pasó en el trayecto, algo pasó en el camino, y él entonces apostató, abandonó. Después pueden culpar a miles de personas. Recuerdo que él decía, en una ocasión me decía a mí, es que el pastor Enoch trae algo contra mí, porque no quiso que yo graduara. El que estás equivocado. No es el pastor Enoch el que trae algo contra ti, ¿no? Es más bien analiza tu corazón. ¿Para qué quieres un anillo de graduación? ¿Para qué quieres un título de un instituto bíblico? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Para nuestra vanagloria? No digo que sea malo. No, yo tengo como recuerdo, lo tengo ahí por al lado, ¿verdad? Y lo veo, y tengo unas cartas, y tengo estudios, y los atesoro, y los valoro, y trato de recordar constantemente, pero sobre todo trato de recordar, hermano, ese compromiso verdadero que tenemos, hermano. No es con los hombres el compromiso, no es solamente con las personas. Mira, el compromiso mayor es con nuestro bendito Dios, porque dice el profeta Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, ahogando los que me persiguen, tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y entonces Dios levantó al profeta Jeremías, haciéndole recordar una vez más lo que le dijo al principio de su ministerio, porque al principio el Señor le dijo, te envío como profeta entre escorpiones, gente de duro corazón, de prevenido corazón, pelearán contra ti, mas no te vencerán, porque yo estoy contigo. Y Dios lo guardó durante todos esos años. Jeremías lo único que Dios siempre fue, lo único que Dios fue siempre al pueblo de Dios, revelándose más y más y más. Y Jeremías vio cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Él lo vio y cumpliste profecías que Dios había establecido, aún por esos falsos profetas que había, falsos sacerdotes que había en ese tiempo, ¿verdad? Esos falsos pastores falsos que le decían a Israel paz, ¿verdad? Seguridad, tranquilidad, prosperidad, cuando Dios decía, yo no los mandé, yo no les dije que hablaran eso, son falsos. Por eso la importancia, hermanos, de centrar nuestra vida. Y quiero recordarte algo solamente, hermano. Sí debemos animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque la ley dice que debemos animarnos, exhortarnos los unos a los otros. También la Biblia dice que debemos soportarnos los unos a los otros, ¿verdad? Amén. Soportarnos. Pero a decir, pero es que hay hermanos que cargan más la mano, como que aprovechan y trato de ser paciente. Bueno, yo no, ¿verdad? Dice otro hermano, trato de ser paciente, amoroso, pero no, se cargan más la mano y toman ese pasaje como pretexto. Es que la Biblia dice que debe soportarme. No, espérate, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice de soportar, amarnos? Porque también dice exhortarnos, no ahogarnos, exhortarnos los unos a los otros, amonestarnos, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. El tema que quiero compartirte esta tarde, hermanos, ya casi tarde, está basado en una pregunta que le hicieron a un hombre en el siglo pasado. Y la pregunta que le hicieron a él, ¿está muerto el evangelismo? Le preguntaron a él, porque él era evangelista, ¿ha muerto el evangelismo? Y él contestó, este hombre se llamó Osvaldo Smith, él contestó, sí y no. Y después dio la explicación por qué sí y no. ¿Acaso no han pasado ya los gloriosos días del evangelismo? Vemos en la palabra de Dios que en el primer siglo la Biblia dice que la iglesia primitiva, ¿verdad? Constantemente miles y miles y miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo. Y la Biblia dice constantemente en el libro de los Hechos, hablando de la iglesia primitiva, que todos los días en el templo y por las plazas no cesaron de enseñar y predicar a Jesucristo, el evangelismo, ¿verdad? Y constantemente la iglesia salía, no tenía ni siquiera necesidad de salir a las calles, no tenía necesidad de hacer eventos públicos, no tenía necesidad porque estaban siempre
Estados Unidos. Se leía, ¿no? Ese gran incendio. Así, la Biblia dice que el evangelismo en el primer siglo, así era. Constantemente personas venían a los pies de Cristo, constantemente personas eran conectadas por el Evangelio, constantemente las buenas nuevas de salvación llegaban a la gente, y la Biblia dice que constantemente las personas rendían sus vidas a Cristo, conmovidos por el pecado, atacados por el pecado, convencidos por el Espíritu Santo y llevados a un punto de salvación a través del Señor Jesucristo y su bendita obra en la cruz del Calvario. El evangelismo no ha muerto, contestó Osvaldo Smith. El evangelismo no ha muerto y dijo, no puede morir porque es el método de Dios. Qué importante es eso, hermano. El evangelismo no ha muerto ni puede morir porque es el método de Dios para salvar a la humanidad. Ahora entendamos qué dice la Biblia o qué se quiere referirse con evangelismo. Evangelio viene obviamente del evangelio. Mismo movimiento, ¿verdad? El movimiento de llevar el evangelio. Y la Biblia nos habla que el evangelio es las buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación a través del Señor Jesucristo y su bendita obra en la cruz del Calvario, su muerte, sepultura y resurrección de acuerdo a las Escrituras. Eso es el evangelio, las buenas noticias, que hay salvación y vida eterna a través del Señor Jesucristo. Así que el evangelismo no ha muerto y no puede morir porque es el método de Dios, el único para llevar su bendita obra. Hace más de 2000 años, cuando el Señor Jesús le dio el mandato a la iglesia primitiva, a los discípulos, en San Mateo 28, les da lo que se conoce como la gran comisión, y el Señor Jesús los envía y les dice que vayan, ir a todas las naciones, predicar el evangelio, ¿verdad? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la buena noticia, hermanos, es que el Señor Jesús no ha abandonado a su iglesia. Amén. Una vez más, lo voy a decir, hermano, el Señor Jesús no ha abandonado a su iglesia, no le ha dado la espalda a su iglesia. Nosotros, o personas, o cristianos, o líderes, o religiosos, le pueden dar la espalda a Jesús, y le pueden dar la espalda a la Biblia, y le pueden dar la espalda al evangelismo. ¿Sabes que muchas iglesias no hacen obra del evangelismo? Iglesias que dicen ser cristianas, iglesias que dicen que la palabra de Dios es la Biblia, pero no están haciendo obra del evangelismo. No están. Están concentrados en la familia, algunos, y no digo que la familia sea malo, otros están concentrados en sus metas, son los templos, las construcciones, y no digo que sean malas las construcciones, pero otros están concentrados en el materialismo, se mueven en base al materialismo, ¿verdad? Otros grupos religiosos o cristianos que se dicen cristianos están más enfocados en impactar a las multitudes, pero ¿sabes con qué? Están comprometidos con la música, eventos masivos donde no se predica el evangelio. Se habla de música, cantan y dictan y echan aromas, pero no se presenta el mensaje de salvación. Impactan, hacen un impacto a miles y miles de personas, pero no se presenta el mensaje de salvación. No puede, el evangelismo no ha muerto. Debemos, hermanos, centrar nuestras metas en el evangelismo. La iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, jóvenes o adultos, que tengamos o no tengamos experiencia en la vida cristiana, debemos centrar nuestra vida, nuestras metas, nuestros propósitos en el evangelismo, porque el Señor Jesús dice en la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve a las personas que se granjeen todo el mundo, pero su alma se pierda? ¿Cuánto dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve a las personas? ¿De qué le sirve a las personas ir tal vez a un lugar religioso, tal vez portarse mejor, tal vez tener una vida ética o moral? ¿Le sirve de algo? ¿Le sirve de ayuda de algo? La Biblia dice que para salvación, no, porque la salvación no es por obras para que nadie se glorifique, porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es lo de Dios. Así que el pueblo cristiano, las iglesias debemos centrar y recordar que el evangelismo no ha muerto y que sigue siendo el método de
si nos concentramos más en el evangelismo. Una vez lo decía, la iglesia, las iglesias, ¿sabes, hermano? A veces las iglesias cristianas o bíblicas o bautistas, tal vez, a veces nos dividimos por cualquier cosa, por cualquier asunto. Cualquier problema lo llevamos al extremo y hacemos divisiones, ¿verdad? Y eso ha provocado que la iglesia se desvíe, nos desviemos del propósito del método de Dios con el evangelismo. Estarnos distrayendo en cosas que no nos aprovechan, cosas que son secundarias, cosas que son triviales, cosas que debemos hacerlas a un lado, y como dice la Biblia, debemos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. La Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando la iglesia primitiva llegó un momento que había miles de convertidos, y llegó un momento en el capítulo 6 del libro de los Hechos que empezó a haber problemas con la distribución de la comida. ¿Recuerdas cuando dice la Biblia? Empezó a haber murmuración y unas mujeres, que parecían mujeres, eran unas mujeres contra otras mujeres. Había problemas con la comida, no estaban dándoles, al parecer, de manera parcial para toda la necesidad de las familias que había, y eso causó problemas. Y hubo la necesidad de escoger a diáconos, varones que atendiesen, ¿verdad? Varones llenos del Espíritu Santo, de fe, etcétera, para que atendiesen a las mesas y dieran la distribución mejor. Pero sabes, el problema que enfrentaron la iglesia primitiva se enfrentó a eso cuando se descuidaron, cuando dejaron de hacer evangelismo, cuando se centraron en la comida y en otras cosas triviales, fue cuando empezaron entonces a tener mayores problemas. Cuando los cristianos, hermanos, nos enfocamos más, hermano, en las cosas de este mundo, cuando le damos más valor a las cosas de este mundo y nos olvidamos, entonces eso nos lleva a olvidarnos que las personas necesitan saber de Cristo, que las personas están sin Cristo y que la Biblia dice que están caminando en eterna perdición y que mañana o pasado mañana, en cualquier instante, van a morir y van a ir a la condenación eterna. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos evangelizando, no les estamos diciendo, no les estamos llevando el mensaje de Dios. Acuérdate, hermano, la Biblia dice que el Evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando escribe la carta de los Romanos, capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Quieres salvar a tu familia? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Queremos que nuestros amigos familiares se salven? Pues entonces debemos hacer lo que la Biblia dice, hermano, y confiar que el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Mira, ni tú ni yo vamos a cambiar a las personas. ¿Podemos cambiar a las personas, hermano Alfredo? ¿Usted puede cambiar a las personas? Hermana, ¿cómo usted puede cambiar a las personas? Yo no puedo hacerlo. Yo no lo puedo hacer. Y sabes, hermano, a veces queremos nosotros cambiar a las personas y le estamos estorbando al Espíritu Santo y le estamos estorbando a la palabra de Dios, y debemos hacernos a un lado de ese predicador. Deja que la palabra, dejemos que la palabra de Dios, que la palabra. Ahora, la palabra de Dios necesita ayuda. Necesita que la queremos algo. Necesita un poquito más de fuerza o de tu sabiduría y mi sabiduría. ¿Sí la necesita? La palabra de Dios no la necesita. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, está completa, es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y decía un predicador, dejemos que la palabra de Dios luche sus batallas y no interferamos, no hagamos estorbo a la obra de Dios. No. Dios está interesado en salvar a las personas, porque sí está interesado. La misma Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, esa parte de creer, esa parte de perseverar, esa parte de insistir, esa parte de dar testimonio, un testimonio verdadero, hermano, en este mundo que está sin Cristo. Luminares, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, debemos ser luminares en este mundo, ser un verdadero ejemplo de vida cristiana a las personas que nos rodean. Y no solamente que las personas digan, pues sí, es un poquito diferente, hay algunas cosas,
es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir y debemos andar en una verdadera vida santa, con un verdadero temor a nuestro Dios y no vivir solamente, hermano, ese cristianismo religioso, ese cristianismo del domingo. Venimos aquí, ¿verdad?, con nuestro traje de cristianos y salimos de aquí, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado. ¿Dónde está nuestro traje, nuestra vestimenta como cristianos? ¿Dónde están, hermanos? Es ahí donde tenemos que romper, hermanos, con todas esas falacias y esos engaños que no nos permiten ni crecer, ni madurar, ni alcanzar a las personas para Cristo. El evangelismo no ha muerto, hermano, no ha muerto. Y la buena noticia es que el Señor Jesús no le ha dado la espalda a su iglesia. Dice San Mateo capítulo 16, profecía, cuando el Señor Jesús le estaba profetizando a su iglesia, estaba formando su iglesia, y le dice el Señor Jesús: y las puertas del infierno, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ti. Así que, hermano, si tú y yo nos levantamos para predicar el Evangelio, si tú y yo no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si tú y yo no creemos que el Evangelio es la única esperanza para la gente que nos rodea, déjame decirte que Jesús, el Señor Jesús, está comprometido con su iglesia y va a levantar. Y si tú y yo no queremos hacerlo, va a levantar a otros, está levantando a otros que confíen en Él, que crean en Él y que vivan o vivamos como Él quiere que vivamos, ¿no? Así que la iglesia primitiva resolvió sus problemas, ¿sabes cómo? Evangelizando. Para que tengamos menos, no digo que tenemos problemas, ¿no? Pero mira qué práctico es hacer a un lado, pisarle, darle un golpe al Satanás y al enemigo. ¿Sabes qué práctico es? Para que evitemos todos, ¿sabes qué debemos hacer? Tomemos un montón de folletos, ¿no? Y repartámonos entre nosotros y vámonos a evangelizar a la calle. Subámonos a los camiones, todavía nos permite dar el folleto de los camiones, todavía nos permite. Nada más le dice uno al chofer: ¿me permites? Voy a, y te da permiso, ¿no? Hay pocos que se suben a los camiones, ¿no? ¿Verdad? Pero la verdad es que tenemos enormes oportunidades. ¿Y sabes qué hacemos, hermano? Nos evitamos problemas, nos evitamos dificultades en la iglesia, nos evitamos situaciones que nos confronten cuando hacemos la obra del evangelismo. Porque la gente lo que necesita es la salvación. Es lo que necesita. Tal vez no todos van a querer aceptar, pero es el método de Dios para ellos. Tal vez algunos de ellos van a decir: no tengo tiempo, o estoy ocupado. Pero de todos modos, es el método de Dios que Dios ha establecido. Se dice que el metodismo nació durante 150 años y creció en diferentes países por el evangelismo. La historia nos dice que hubo grandes evangelistas, predicadores que nacieron o formaron parte de este movimiento que por más de 150 años, desde que nació, se fue extendiendo a diferentes países. Y el trabajo de estas personas era el evangelismo, predicar el evangelio. En base al mandato del Señor, dice en Marcos capítulo 16, dice el Señor Jesús, ¿verdad?, también cuando da la proposición, que ir a toda criatura y hasta lo último de la tierra. ¿Con qué? Con el evangelio, ¿no? La iglesia que después del evangelismo se dice que está destinada a morir. Y si lo creo. ¿Sabes por qué? Creo que esa es la razón por la cual muchas iglesias constantemente se están dividiendo, se están fragmentando. Iglesias bíblicas, o que se dicen ser bíblicas. Creo que esa es la razón. Porque la iglesia que descuida el evangelismo está destinada a morir. Pero mira, el cristiano, el Hijo de Dios, joven o adulto, que no hacemos evangelismo, estamos destinados a morir.
Porque Jesús dice en la parábola de San Juan 15, la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. ¿Sí recuerdas? La vid verdadera. Y todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor nos salvó, nos da la vida eterna, nos perdona los pecados, nos da, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero por la gracia de Jesús. Pero hermano, no nos deje en este mundo para que tú y yo nada más estemos disfrutando. Ya tengo la vida eterna, ya tengo el regalo de la vida eterna, ya mi nombre está escrito en la Biblia, ya sé que voy a estar en el cielo. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás? ¿Y tu vecino? ¿Y mi vecino? ¿Y mi amigo? Bueno, el que digo que es mi amigo, ¿verdad? Porque a veces se al que digo que es mi amigo, y a él le hablo de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Si fuera mi amigo, yo existiría. Amigo, te vas a ir al infierno, amigo. Mira lo que dice la de amigo, que estaría constantemente orando. Escuché la historia de un hombre que tenía varios hijos, y sus hijos crecieron. Era un hombre cristiano, y sus hijos cuando crecieron no se identificaron con el cristianismo, y este hombre llegó a un punto que al ver que sus hijos no respondían al evangelio, este hombre decidió orar primero por uno de sus hijos. Y se dice que este hombre pasó 36 horas orando, 36 horas orando de rodillas en su cuarto, clamando a Dios. Y después de 36 horas, ¿sabes qué pasó? Su primer hijo se convirtió. 36 horas. ¿Cómo está eso? ¿Tendría que estar mal de la cabeza o no? Mentira. Mentira, porque yo creo que un padre o una madre decimos que estamos dispuestos a darlo todo por nuestros hijos. Entonces es lo menos que podríamos hacer, pasar horas y horas rogando ante el trono de la gracia, rogando a nuestro Dios, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y dice el relato que este hombre no solamente vio a su primer hijo convertirse, sino después, con el paso de los años, vio a sus demás hijos venir a los pies de Cristo. ¿Sabe qué se necesita? Se necesita eso. Que creamos en verdad que lo que la gente necesita es el evangelio. Eso es lo que necesitan las personas: tener un encuentro con el Dios verdadero, tener un encuentro de salvación, y que la bendita sangre de Jesús, que es la única que limpia de todo pecado, obre en sus corazones, en sus vidas, y que le convenza, porque el que convence, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo, convencerá de justicia, de juicio y de pecado. Y rogarle al Espíritu Santo, por favor, Señor, Espíritu Santo, Dios, Espíritu Santo, quebranta el corazón para salvación de estas personas que te necesitan. No, creo que aquí es donde en ocasiones, hermanos, hemos descuidado. La iglesia que descuida el evangelismo está destinada a morir o a fosilizarse, a hacerse un fósil, ¿verdad? Una iglesia que no evangeliza puede ser una iglesia de 100, de 1000 o de miles, y tener propiedades y dinero y bonitos templos. Pero ¿eso nos manda el Señor? No nos manda eso. No nos manda eso. No estamos aquí, la iglesia no estamos aquí para construir templos, ¿o sí? No es un delito, pero este no es nuestro propósito. No estamos aquí para acumular dinero. ¿Sí estamos aquí para acumular dinero, hermano? ¿Cuánto dinero está entrando? El tesoro de la iglesia ya llevamos. Hace años, muchos años, recuerdo a un joven, muy joven, misionero, en una UPBC. Hasta me acuerdo de su nombre, pero no voy a decir porque a lo mejor alguien lo conocerá. No era muy joven, me acuerdo, siempre llegaba bien trajeado a las UPBC, su compañerismo, este jovencito, y nos vimos en esa reunión pastoral, y me acuerdo que se acercaron a él, me imagino que eran amigos de él, o que se conocían, y platicando con él, y le hicieron algunas preguntas, y yo estaba, dijo, me iba pasando de casualidad y sin querer oír, ¿verdad? Sin querer oír, iba pasando y escuché que dijeron, él les dijo a sus amigos o a los que les preguntaron, dijo, ¿sabes cuánto dinero tenemos en la misión? Me imagino que era misión. ¿Sabes cuánto dinero? Y les dijo una cantidad de dinero. Y varios les dijeron, pues entonces
Si tú y yo no predicamos el Evangelio, entonces deberíamos analizar nuestra vida, porque quiere decir que hay algo en nuestro corazón. Yo no consigo que un cristiano, no consigo, no digo que no pase, puede pasar, pero un cristiano que tenga 5, 10, 15, 20 o 30 años de cristiano y que no sepa presentar el plan de salvación. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Entonces esos 10, 15, 20, 30 años, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado escuchando? ¿Qué ha pasado en su corazón? No debería de suceder lo que dice la Biblia cuando aquellas personas, ¿recuerdas el caso de la mujer samaritana en San Juan capítulo 4? Ni siquiera recibió un discipulado, ni siquiera le enseñaron Juan 3:16. Esa mujer inmediatamente después de un encuentro con Jesús fue y anunció el Evangelio. Les digo a los samaritanos: he encontrado uno, mira, quizás es él. Y ella les testificó a esos hombres, a las personas. Y dice la Biblia que hubo personas que creyeron por el testimonio de ella, aunque otros fueron y comprobaron que verdaderamente Jesús era el Cristo, ¿verdad? Después le dijeron. Y en San Juan capítulo 9, recuerda la historia de ese hombre endemoniado. Cuando los demonios son liberados, ¿qué quiso hacer ese hombre? Quiso seguir a Jesús y subirse a la barca con Jesús para seguirlo a él. De actitud, ¿verdad? Le voy a seguir. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dijo? No, ve a los tuyos. No le dijo, ve a un instituto bíblico, aprende el plan de salvación de memoria. 5 o 10 versículos de Romanos, y por eso no le dijo eso. ¿Qué le dijo el Señor? Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y ese hombre fue a Decápolis a predicar el Evangelio. Y cuando después llegaron a establecer obras ahí, seguramente había personas que habían creído o escuchado el mensaje de salvación. Porque ese hombre seguramente les dijo: yo conocí a Jesús me liberó, yo estaba endemoniado, yo gritaba, yo estaba en los sepulcros y dañaba mi cuerpo y espantaba a las personas. Yo era ese hombre, pero Jesús me liberó. Y Él me liberó y Él me mandó que les dijera que Él es el Cristo. Y estoy seguro que muchas personas Dios preparó el corazón de muchas de esas personas. La iglesia que descuida el evangelismo está destinada a morir. El cristiano que no evangelizamos, estamos destinados a morir. ¿No crees que sería mejor, Señor? Mejor llévame a tu presencia. Porque la Biblia dice también una advertencia: hay de aquellos que conocieron la verdad, volvieron atrás del santo mandamiento. Mejor les hubiera decidido no haber conocido. Mejor que se les saque la piedra de morir al cuello y se les arroje en el fondo del mar. O que el proverbio terrible que dice la Biblia, ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerta lavada. A echarse un baño en el chiquero, traerla a revolcarse en el chiquero. ¿Para qué? ¿Para qué nos salvó el Señor? Recordemos, hermanos, no estamos aquí para tener sillas bonitas. Bueno, gracias a Dios porque se compraron 10 sillas, ¿verdad? Ahora falta llenarlas, ¿verdad? Hay que ir con la gente y gritarles, no para que se vengan a sentar, sino que vengan a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? No, es que compramos 10 sillas y nadie las ha estrenado, por favor de estrenarlas, ¿verdad? Y gritamos una copa, no, para que escuchen la palabra de Dios. Y más allá le presentamos el Evangelio y les invitamos. No estamos aquí, hermanos, para cantar bonito. Bueno, yo canto bonito, ¿verdad? Pero tampoco estamos aquí para cantar bonito. No. El canto verdadero, yo creo que el canto verdadero, ¿verdad?, va a ser allá. No competencia con los ángeles, pero allá va a ser en la presencia del Señor. Cuando estemos en su bendita presencia. Y poderle decir, no con una voz bonita, porque creo que Dios no ve eso, Dios ve el corazón, ¿verdad? Que le podamos decir, caer de rodillas en el tribunal de Cristo, cuando dice la Biblia en Apocalipsis, ¿no? Cuando recibiremos por la gracia del Señor galardones, coronas, recompensas, no para nosotros. ¿Sabes para qué? Para echarlas, ofrecérselas al Cordero y poderle decir con las huestes celestiales: solo tú eres digno de toda gloria, de todo honor, porque con tu sangre nos redimiste de todo pueblo, de toda nación, de toda maldad,
qué bendición será. Pero recuerden, hermano, no estamos aquí para cantar bonito. Tampoco estamos aquí para sentirnos contentos. Es bueno sentirnos contentos. Pero recuerden que el propósito no es voy a la iglesia para contentarme, sentirme alegre. No. Bueno, si la palabra de Dios obra en nuestros corazones y nos da esa alegría, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente solamente para sentirnos contentos. No todo puede ser bonito. En una iglesia, mira, muchas personas se decepcionan de las iglesias, de algunas iglesias, ¿saben por qué? Porque ignoran el contexto de la iglesia. Creen que en la iglesia todos nos amamos, ¿verdad? Todos nos perdonamos. Nunca hay una discusión. ¿Hay una discusión entre los dos hermanos? Nunca hay diferencias. Y todo lo que la Biblia dice lo hacemos de manera perfecta. Cada quien hacemos la parte que nos corresponde. Si es así en la iglesia, hermanos, si es así, ¿verdad que no? No es así. El matrimonio, no quiero decepcionar a nadie, me da gusto que el matrimonio de Kike y de Zaira. 3 años, ya casi 3 años, ya tienen razón de estar contentos todavía, ya tienen razón. Siempre, no sé si el Señor les permita, ¿verdad? 30, 55, ¿verdad? No sé si el Señor les permita, ¿verdad? Pero a lo que oye, el matrimonio depende de cómo te haya ido en la fiesta, ¿verdad? Cómo les vaya la fiesta, no nos van todos igual. El matrimonio es sencillo, es fácil, es manejable, lo podemos llevar fácilmente a los términos que queramos, ¿sí? No, el matrimonio es difícil. ¿Por qué? Es difícil cuando no nos sometemos a Dios. Cuando una de las dos partes o las dos partes no nos queremos someter a Dios, entonces es complicado. Vienen más problemas, vienen más dificultades, vienen más adversidades. Pero cuando los dos nos sometemos a Dios, habrá problemas, habrá dificultades, habrá adversidades, pero saldremos victoriosos si nos sometemos a Dios, ¿no? Y ahí es donde las cosas cambian, porque a veces, bueno, cuando la Biblia enseña acerca del matrimonio, habla acerca del matrimonio, esposo, esposa, hijos, etc. Enseñanza, disciplina, trato, todo. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Pero es obvio que sí hay dificultades. Y que en el matrimonio no todo es problemas. Y cuando hay dificultades, tenemos que tener la inteligencia, ¿no? Bueno, no nada más la inteligencia, sino debemos de tener, en el caso de matrimonios cristianos, debemos tener la humildad de ir a la Biblia y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia que debo hacer? Yo como varón, ¿qué tiene que ser mi esposa como mujer? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para resolver cualquier diferencia, cualquier situación, cualquier adversidad, ¿verdad? Cualquier situación que se presente? Pero bueno, no estamos en consejería de matrimonio, ¿verdad? Solamente deseamos que sigan siendo felices y que el Señor les ayude. Hay 4 cosas, hermanos. Quiero compartirte 4 cosas para terminar. Si las puedes apuntar, está bien. Si no, grábalas en tu corazón. 4 cosas que la Biblia nos da, claro, de manera muy general, que nos ayudarán para mantenernos. ¿Te acuerdas? El método de Dios sigue siendo el evangelismo para su iglesia. No ha cambiado. Dios no lo va a cambiar. Así que estas 4 cosas son esenciales, hermanos, para mantenernos firmes en lo que tenemos que hacer. Número 1, hermano, la primera cosa es la salvación de las almas. Número 1, la salvación de las almas. El propósito del evangelismo es que las almas se salven. Así que cada vez que hagamos evangelismo, recuerda, el propósito de Dios es que esa alma, joven o adulto, esa alma sea salva, que tenga un encuentro de salvación. Número 2, después de que esa alma sea salva o llegue a tener conocimiento de salvación, la edificación de esas almas o de esas personas, edificarlas, ayudarles a crecer, ayudarles a madurar, ayudarles a que entiendan, obviamente, por las lecciones de la Biblia, de la palabra de Dios, la edificación, el crecimiento. Porque a veces en Efesios capítulo 4 dice la Biblia que el Señor instituyó a unos en el Antiguo Testamento profetas, pastores, maestros,
la parábola del sembrador, ¿verdad? Viene el enemigo y roba la palabra que fue sembrada en ese corazón, ¿verdad? Y entonces se hace infructuosa la obra. O hay aquellos que son de corta duración, no tienen raíz, no echan raíz en sí mismos, son de corta duración y cuando viene el calor o la prueba, ¿qué sucede? Vuelven atrás, no dan fruto, no hay evidencia. Por eso es importante la edificación de las almas. Y no me lo crees, hermano, lo que el Señor nos está ayudando a hacer es la obra misionera, ser parte de la obra misionera. Acuérdate, hermano, la obra misionera no consiste solamente en enviar dinero a los misioneros. No se trata de enviarles dinero solamente, se trata de hacer nosotros obra misionera aquí en Querétaro, aquí en Jerusalén, y también podemos hacer obra misionera con los misioneros, obviamente, orando por ellos, rogando por ellos y enviando la ofrenda misionera de manera puntual o como lo hemos establecido como iglesia. La obra misionera es importante porque para cumplir la gran comisión, ¿cómo vamos a llegar hasta el último de la tierra? ¿Cómo? A través de ellos, a través de los misioneros, ¿no? Porque el mandato es hasta el último de la tierra, ¿no? Bueno, el hermano Reinero, con su esposa Argentina y su hijo pequeño Isaías, ya tienen meses en el campo misionero. Y gracias a Dios no han enfermado. Gracias a Dios tienen salud, tienen vida. Gracias a Dios. ¿Verdad? El hermano no nos ha dado un informe todavía, no hemos recibido un informe de si han establecido, el Señor les ha permitido ganar almas para la gloria de Cristo, pero confiamos en que en su momento el Señor nos va a permitir que almas vengan a los pies de Cristo. ¿Recuerdas dónde está el hermano Raidero? ¿Sí recuerdas? Taiwán. ¿Es un país fácil? No es un país fácil. No hay país fácil, ¿verdad? No hay lugar fácil. Bueno, él ya aprendió el idioma, él ya aprendió el chino mandarín, ¿verdad? Nosotros necesitamos aprender o coreano o inglés, ¿verdad? Para podernos entender, si no, van a venir nuestros hermanos. Bueno, Juan Kim, ya estamos entendiendo un poquito más con Juan Kim, ¿verdad? Un poquito, con señas, como sea, ¿verdad? De alemanes, etcétera, pero ya como que nos entendemos un poquito más y su esposa algunas cosas también. Pero recuerda, hermano, la tercera cosa importante que son esenciales para mantenernos ahí es, aparte de la obra misionera, recordar algo, hermano, que es sumamente de gran importancia, y es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia de cuándo vendrá el Señor? El día, la hora, el mes, el año, ¿nos dice la Biblia? La Biblia dice que nadie sabe el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, ni los años. Eso dice la Biblia. Ni los ángeles de Dios saben, pero sí nos dice la Biblia que debemos estar alerta, velando, orando, sabiendo que en cualquier momento el Señor Jesús, la Biblia dice que vendrá. Y la parusia o el arrebatamiento es un evento profético que estamos por la gracia del Señor esperando, pero la Biblia dice que será así, dice Pablo, en un momento, en un abrir, serán lejos, dice Pablo, los que estamos vivos seremos transformados para estar en las nubes con el Señor, al sonido de la final trompeta. Habla acerca de la primera etapa, ¿verdad? Que la Biblia enseña sobre la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sabes cuándo vendrá el Señor? ¿Sabes cuándo vendrá tu Salvador? ¿Sabes cuándo vendrá? Yo no lo sé, pero lo que tengo que hacer es estar velando y orando, sabiendo que en cualquier momento puede suceder. O en cualquier momento el Señor puede decir, bueno, se acabó tu tiempo. ¿No? A veces pensamos que los pastores o algunos pastores parten a las presencias del Señor siendo muy adultos, y no es verdad. Ha habido muchos pastores que han partido jóvenes a la presencia del Señor, ¿no? Y siervos de Dios, porque creemos que es el tiempo que Dios tenía preparado para ellos. La Biblia dice de Juan el Bautista que durante 30 años Dios lo preparó a Juan el Bautista. Y el ministerio de Juan solo duró 6 meses y le cortaron la cabeza. Era muy joven Juan el Bautista, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla acerca de la importancia, hermanos, de estar conscientes de que en cualquier momento nuestro Señor vendrá. Es evidente, en cualquier momento. Y por eso dice el Señor que no estemos ¿qué? Afanados.
dice la Biblia, si el Señor quiere, haremos esto o aquello, pero recuerda, nuestro Señor ha prometido venir pronto. Y recuerda, la Biblia dice que solamente los cristianos escucharán el sonido de la trompeta. Solamente los verdaderos cristianos escucharán el sonido de la trompeta. Y seremos por la gracia de Jesús arrebatados para estar con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Qué bendición. Qué bendición, hermanos, saber que por la gracia del Señor Jesús vamos a estar en su presencia. No lo merecemos, porque es obvio que no lo merecemos. Pero recuerden, hermano, el evangelismo no ha muerto. Sigue siendo el método de Dios y no va a cambiar. Y tú y yo tenemos la oportunidad o de hacer evangelismo, hacer el evangelismo como la Biblia establece, o morir. No nos dejemos desviar. No nos dejemos, hermanos, atemorizar. No nos dejemos engañar por esas falsas metas o metas o propósitos equivocados que nos desvían de los propósitos de Dios. No dejemos, hermanos, que nuestra mente o nuestro corazón se incline a las cosas de este mundo. Recuerda lo que la Biblia dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y debemos tener cuidado con los deseos de los ojos y de la carne, la vanagloria de este mundo. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y recuerda, con Dios no podemos andar a medias tintas. O somos o no somos. O estamos o no estamos. Eso el Señor Jesús lo declaró varias veces, ¿no? De que conmigo no es, conmigo no es lo que desparrama. Así que roguemos al Señor que nos ayude y recordar que el evangelismo no muere. Y decirle: Señor, ayúdanos a hacer obra del evangelismo. Ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio. Ayúdanos, Señor, a llegar a las personas que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a despertar. Como dice la Biblia: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Y centramos, hermanos, nuestra meta y nuestros propósitos, ¿verdad?, en base al evangelismo. La palabra de Dios, o Dios mismo, nos promete respaldar lo que hagamos por amor a las almas que necesitan la salvación. Vamos ahora a terminar con este tiempo. Quiero invitarte en el amor de Cristo. Si no estamos evangelizando como Dios quiere que lo hagamos, digámosle al Señor ahí en nuestro corazón que nos perdone y que nos ayude a partir de hoy a concentrarnos más, a hacer obra de evangelismo todos los días. Todos los días. Vamos a orar. Bendito Dios. Una vez más, Señor, queremos rogar en el nombre de su Hijo Jesús que el Señor nos ayude. Limpie nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, que quite todo aquello, Señor, que no sirve en nuestras vidas, porque no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros no estamos, Señor, evangelizando este mundo. A veces ni siquiera, Señor, le hablamos de Cristo a las personas en el camión o en la calle, y eso no está bien en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que limpie nuestros corazones. Ayúdenos a centrar nuestro trabajo, nuestra labor de evangelismo, porque entendemos por la Biblia, Señor, que es el evangelio lo que la gente necesita, y es el evangelio lo único que puede salvar las almas de este mundo, rescatarlas del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Ayúdenos a predicar el evangelio, como dice Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Señor Jesucristo. Lávenos, Señor, guárdenos, levántenos, por favor. Levántenos, bendito Dios, y que la iglesia Bautista Fe, lleguemos a ser una iglesia viva, activa, una iglesia misionera, una iglesia que estemos comprometidos con el evangelismo, Señor, y no dejarnos distraer por los problemas, por las dificultades de este mundo.
Guárdenos, Señor, quédese con nosotros, bendito Dios, y le rogamos que nos siga ayudando en este tiempo. Porque todo esto, Padre, una vez más, pues se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado